¿Sabías que existe un árbol en Sudáfrica llamado baobab que puede almacenar hasta 100.000 litros de agua en su tronco? No es una exageración. Su tronco es tan ancho y esponjoso que actúa como un tanque gigante. Los elefantes lo saben y en épocas de sequía lo perforan con sus colmillos para beber directamente de él. Hay baobabs que llevan más de 1000 años parados en el mismo lugar, siendo fuente de agua para generaciones enteras de animales. Pero antes de seguir, bienvenidos. Esta noche vamos a ir despacio, sin apuros, 30 minutos de datos que te ayudarán a dormir. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer caras humanas? No de la misma forma que tú o yo, pero estudios de la Universidad Macquarie demostraron que pueden aprender a identificar una fotografía específica de una persona entre otras y hacerlo de forma consistente. Lo hacen procesando las caras como si fueran un conjunto de flores, usando patrones. Lo que nunca imaginaron los investigadores es que el mecanismo era tan parecido al que usan los humanos para reconocer rostros. Ahora viene algo que quizás nunca te imaginaste sobre el océano. Si tomas el agua de todos los océanos del mundo y la convertís en sal sólida, tendrías suficiente para cubrir todos los continentes con una capa de unos 150 metros de altura. 150 metros. Del nivel del suelo hasta arriba de un edificio de 40 pisos. Todo sal. El océano es tan salado que resulta casi incomprensible cuando lo pones en números concretos. ¿Sabías que las hormigas llevan entre 300 y 400 millones de años en la Tierra? Para que te des una idea, cuando aparecieron las primeras hormigas, los dinosaurios todavía no existían. Sobrevivieron la extinción masiva que mató al 90% de las especies 2 veces. Y hoy son tan exitosas que su biomasa total supera la de todos los mamíferos salvajes del planeta juntos, incluidos los elefantes, las ballenas y los leones. Todo. Las hormigas pesan más que todos ellos combinados. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el cielo justo después del atardecer se pone de ese color naranja intenso cerca del horizonte? Cuando el sol está abajo, su luz tiene que atravesar mucho más atmósfera para llegar a tus ojos. En ese recorrido largo, los colores azules se dispersan y se pierden. Lo que llega es la parte roja y naranja del espectro. Básicamente, el atardecer es el cielo filtrando la luz como si fuera un prisma enorme. Y las partículas de polvo o humo en el aire hacen que los colores sean todavía más intensos. Ahora algo que va a cambiar cómo miras el hielo en el vaso. Cuando el hielo flota en el agua es porque el agua al congelarse expande su estructura molecular y se vuelve menos densa que el agua líquida. Eso parece un detalle menor, pero es fundamental para la vida en la Tierra. Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, se hundiría. Los lagos y ríos se congelarían de abajo hacia arriba en invierno, y la mayoría de los ecosistemas acuáticos simplemente no podrían existir. El hielo flote no es una casualidad, es una de las propiedades más raras e importantes del agua en todo el universo conocido. ¿Sabías que hay un fenómeno llamado ilusión de la luna que los científicos todavía no terminan de explicar del todo? Cuando la luna está en el horizonte, parece mucho más grande que cuando está alta en el cielo. Pero si medís su tamaño real con una regla extendida a brazo, es exactamente igual en ambas posiciones. El cerebro usa puntos de referencia como árboles o edificios en el horizonte para calcular tamaños. Cuando la luna está alta y sola en el cielo, sin referencia, parece pequeña. Es una ilusión completamente mental. La luna no cambia de tamaño, tú cambias cómo la ves. ¿Sabías que los tiburones son más viejos que los árboles? Los tiburones llevan unos 450 millones de años en los océanos. Los árboles aparecieron hace unos 350 millones de años. Eso significa que los tiburones nadaban en los mares mientras en tierra firme no había un solo árbol todavía. Y durante todo ese tiempo los tiburones cambiaron muy poco. Son tan eficientes como depredadores que la evolución casi no tuvo nada que mejorarles. Ahora algo sobre el comportamiento humano que probablemente te resulte familiar aunque no sepas cómo se llama. Existe un fenómeno llamado efecto de tercera persona que describe la tendencia de las personas a creer que los mensajes de publicidad, propaganda o fake news afectan más a los demás que a ellos mismos. Todos creen que son los más críticos y las menos influenciables, lo cual, irónicamente, los hace igual de influenciables que el resto. Cuanto más convencido estás de que no te afecta algo, menos guardia bajas. ¿Sabías que el sonido de los dinosaurios en las películas está completamente inventado? No tenemos ningún registro de cómo sonaban porque el sonido no deja fósiles.
Los diseñadores de sonido de Jurassic Park combinaron sonidos de tortugas, elefantes, pingüinos y hasta delfines para crear los rugidos del T-Rex. El sonido icónico del Velociraptor es en realidad el sonido de tortugas marinas apareándose grabadas en un zoológico. Lo que crees que suenan los dinosaurios es una ficción creativa de los años 90. Seguimos con algo que va a cambiar cómo ves el espejo. Cuando te miras en un espejo, no estás viendo exactamente cómo te ven los demás. Un espejo invierte la imagen de izquierda a derecha. Eso significa que la cara que conoces de ti mismo es una imagen especular de tu cara real. Como ninguna cara es perfectamente simétrica, lo que ves en el espejo es ligeramente diferente a lo que ven todos los demás cuando te miran. Por eso muchas personas sienten que no se reconocen bien en las fotos. Están viendo su cara real por primera vez. ¿Sabías que en Japón existe un término llamado tsundoku que describe la costumbre de comprar libros y apilarlos sin llegar a leerlos? No tiene una traducción directa en español. No es desidia, no es procrastinación. Es simplemente ese placer específico de acumular libros con la intención futura de leerlos algún día. Lo interesante es que la palabra existe porque la práctica era tan común que necesitaba su propio nombre. La lengua japonesa tiene decenas de palabras así, para emociones y comportamientos que en otros idiomas no tienen nombre. Existe una lengua llamada Piraá, hablada por una pequeña tribu en el Amazonas, que no tiene palabras para los números. Ninguna. No tienen forma de decir 1, 2 y 3. Tampoco tienen palabras para el pasado lejano ni para el futuro abstracto. Solo hablan de lo que pueden ver o lo que algún vivo vio directamente. El lingüista Daniel Everett pasó décadas estudiándolos y concluyó que su idioma desafía varias veces teorías fundamentales sobre cómo funciona el lenguaje humano. Hay una comunidad entera de personas cuya mente funciona de una manera que la lingüística moderna todavía no termina de entender. Ahora algo que involucra arena, calor y electricidad. Cuando un rayo cae sobre arena húmeda, la temperatura en ese punto puede superar los 30.000 grados centígrados, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Eso funde y fusiona la arena en estructuras tubulares de vidrio llamada fulgurita. Son básicamente tubos de vidrio natural formados en fracciones de segundo bajo tierra. Existen coleccionistas que los buscan en playas y desiertos. Cada fulgurita es el molde exacto del camino que tomó el rayo al atravesar el suelo. Los caballos duermen de pie la mayor parte del tiempo gracias a un mecanismo en sus patas llamado aparato de fijación. Es un sistema de tendones y ligamentos que se traba automáticamente, permitiéndoles descansar sin caerse. Pero para entrar en sueño profundo, el sueño REM, donde se procesa la memoria, sí necesitan acostarse. Lo hacen por periodos cortos, generalmente de madrugada. Si un caballo vive solo y sin compañía, nunca puede acostarse porque no tiene quien haga guardia. Con el tiempo, eso les genera privación de sueño severa. ¿Sabías que el vidrio no es sólido en el sentido técnico de la palabra? Es lo que los científicos llaman sólido amorfo o líquido superenfriado. Sus moléculas no tienen el ordenamiento regular de un cristal. Por eso, el vidrio muy viejo, como el de catedrales medievales, es más grueso abajo que arriba. Durante siglos se creyó que era porque el vidrio fluía muy lentamente con los siglos. Hoy sabemos que en realidad es porque así se fabricaba en esa época, más grueso en la base para mayor estabilidad. Pero la idea de que el vidrio fluye persiste porque es demasiado buena para abandonarla. Ahora algo que involucra comida y política. En el siglo XVIII, las papas eran consideradas sospechosas en gran parte de Europa. Se creía que causaban lepra, eran alimentos solo para animales y que no podían ser bendecidas por la iglesia porque no aparecían en la Biblia. Federico el Grande de Prusia quería que su pueblo las adoptara para evitar hambrunas. La solución que encontró fue plantar un campo de papas, cercarlo con guardias reales y decirle al pueblo que estaban prohibidos. En pocas semanas, los campesinos robaban papas del campo del rey convencidos de que algo tan custodiado debía ser valioso. Funcionó. ¿Sabías que el agua hirviendo puede apagar sonidos? Cuando el agua alcanza el punto de ebullición y empiezan a formarse burbujas, esas burbujas absorben y dispersan las ondas sonoras de una manera que reduce notablemente el sonido en el ambiente justo alrededor de la olla. No es un efecto gigante, pero es medible. Los marineros en barcos de vapor notaban ciertas zonas de silencio relativo cerca de las calderas. El agua en movimiento violento
crea zonas acústicamente complejas que todavía se estudian. Pero eso no es todo sobre el sonido. Los elefantes se comunican usando infrasonido, frecuencias tan bajas que el oído humano no puede detectarlas. Estas vibraciones viajan a través del suelo durante kilómetros. Los elefantes las sienten con las almohadillas de sus patas y con la trompa apoyada en el suelo. En estudios de campo se descubrió que grupos de elefantes separados por más de 10 kilómetros reaccionaban simultáneamente a señales de alerta, como si estuvieran conectados por una red subterránea invisible. Y lo estaban. ¿Sabías que existe un lugar en el mundo donde el tiempo oficial difiere en 9 horas y media con el lugar que está justo al lado? La frontera entre Afganistán e Irán tiene una diferencia horaria de 90 minutos, pero el récord absoluto es entre China y Afganistán, que con fronteras que se tocan tienen 4 horas y media de diferencia. China decidió en 1949 que todo el país usaría una sola zona horaria por razones de unidad nacional. Eso significa que en el extremo oeste chino, el sol sale a las 10 de la mañana en invierno y se pone a medianoche en verano. Ahora algo sobre la memoria que te puede resultar perturbador. Cada vez que recordás un evento, no estás accediendo a una grabación fija. Estás reconstruyendo ese recuerdo en tiempo real a partir de fragmentos. Y en ese proceso de reconstrucción, el recuerdo cambia levemente. Se mezcla con información nueva, con el estado emocional actual y con lo que sabes hoy. Los psicólogos lo llaman memoria reconstructiva. Significa que tus recuerdos más vívidos y seguros pueden ser los más distorsionados, porque los revisaste más veces. Cada vez que recordás algo, lo modificás un poco. ¿Sabías que las plantas producen sonidos que los humanos no podemos escuchar? Investigadores de la Universidad de Tel Aviv colocaron micrófonos ultrasensibles cerca de plantas bajo estrés por falta de agua o por cortez. Las plantas emitían chasquidos en frecuencias ultrasónicas. No está claro si es comunicación intencional o un efecto físico de las burbujas de aire en sus conductos internos. Pero lo que sí está claro es que el reino vegetal no es silencioso. Está produciendo señales acústicas todo el tiempo en un rango que nosotros simplemente no podemos oír. ¿Sabías que hay un efecto de percepción llamado Dunning-Kruger que básicamente dice que las personas con menos conocimiento sobre un tema tienden a sobreestimar su competencia? Y al revés, los expertos reales tienden a subestimarse porque son conscientes de todo lo que no saben. Es uno de los fenómenos psicológicos más citados en el mundo desde que fue publicado en 1999. Y tiene una consecuencia práctica bastante incómoda. En cualquier discusión, el que habla con más confianza no necesariamente es el que más sabe. Ahora algo sobre el cuerpo humano que probablemente no esperabas. Los huesos no son blancos. Eso es algo que aprendemos de los esqueletos de Halloween o de los museos. Pero esos huesos fueron limpiados, hervidos y blanqueados. Los huesos vivos son de un color de entre marfil y amarillo crema, cubiertos de una membrana rosada llamado periósteo llena de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Los huesos están vivos, se reparan solos, crecen y responden a la actividad física. Son tan dinámicos como cualquier otro tejido del cuerpo. Pero eso no es todo. Algo que es todavía más curioso, los dientes no son huesos aunque parezcan lo mismo. Los dientes están compuestos principalmente de dentina y esmalte, no de colágeno y calcio como los huesos. No se reparan solos, no tienen médula. Y a diferencia de los huesos, si un diente se rompe, el cuerpo no puede regenerarlo. Son los únicos tejidos del cuerpo humano completamente incapaces de autorrepararse. ¿Sabías que la primera fotografía de una persona fue tomada sin querer? En 1838, Louis Daguerre tomó una imagen del Boulevard du Temple en París. La exposición duró varios minutos. Todos los carruajes y peatones que se movían durante ese tiempo quedaron invisibles porque el movimiento los borraba de la imagen. Pero en una esquina había un hombre que estaba completamente quieto porque le estaban lustrando los zapatos. Ese hombre se convirtió accidentalmente en el primer ser humano fotografiado en la historia. No se sabe quién era, solo sabemos que ese día eligió lustrarse los zapatos. Ahora algo que involucra matemáticas y lo cotidiano. Si doblás una hoja de papel por la mitad, 42 veces, la pila resultante sería lo suficientemente alta como para llegar a la luna. En el doblez número 8 ya es más gruesa que una revista. En el doblez 23 ya supera 1 kilómetro. En el 42 alcanza los 400.000 kilómetros, que es más o menos la distancia a la luna.
El problema es que nadie ha podido doblar una hoja más de 8 veces seguidas en la práctica. La resistencia del papel crece exponencialmente con cada doblez. ¿Sabías que hay una bacteria llamada Deinococcus radiodurans que es tan resistente a la radiación que la llaman Conan la bacteria? Puede sobrevivir dosis de radiación miles de veces superiores a las letales para los humanos. Puede reconstruir su propio ADN destrozado en pocas horas. Vive en reactores nucleares, en el desierto del Sahara, en el Ártico y en el vacío del espacio. Los científicos estudian cómo repara su propio ADN con la esperanza de aplicar ese mecanismo en medicina para reparar tejidos humanos dañados por radiación. ¿Sabías que el colapso de las colonias de abejas es un fenómeno que los científicos todavía no entienden completamente? Desde mediados de los 2000, colonias enteras de abejas simplemente desaparecen. No mueren en el panal, se van y no vuelven. Las abejas guardianas y las reinas quedan solas con miel y crías pero sin obreras. Las hipótesis incluyen pesticidas, parásitos, cambios electromagnéticos y combinaciones de varios factores. Lo que sí sabemos es que las abejas polinizan el 30% de todo lo que los humanos comemos. Su desaparición no es un problema ecológico abstracto, es un problema de comida. Ahora algo sobre arquitectura que cambia cómo ves los edificios viejos. El Panteón de Roma tiene casi 2000 años y su cúpula sigue siendo lo más grande del mundo en hormigón no reforzado. El secreto está en la composición del cemento romano, que los ingenieros modernos tardaron siglos en entender. Usaban cenizas volcánicas de volcán Vesubio que reaccionaban con el agua marina formando cristales que se volvían más fuertes con el tiempo en lugar de degradarse. El cemento moderno se deteriora con los siglos. El cemento romano literalmente se fortalece. Hoy los ingenieros están intentando copiar su fórmula. ¿Sabías que el cerebro de los pájaros cantores tiene una región que se activa de forma diferente cuando cantan en cautiverio que cuando cantan en libertad? En estudios con gorriones, los pájaros en jaula mostraban actividad neuronal más asociada al control motor y menos a la emoción. Los pájaros libres mostraban patrones que los neurocientíficos describieron como más parecido al estado que los humanos tienen cuando hacen algo que genuinamente disfrutan. No es que los pájaros sientan exactamente lo que sentimos nosotros, pero la diferencia neuronal entre cantar obligado y cantar libre es real y medible. ¿Sabías que los pingüinos emperador se turnan para estar en el centro de un grupo compacto de miles de individuos? Cuando el frío antártico baja a 60 grados negativos, forman una masa tan densa que desde adentro la temperatura llega a 37 grados centígrados, igual que el cuerpo humano. El truco es que la masa entera se mueve lentamente como un fluido. Cada pingüino avanza unos centímetros cada cierto tiempo y así todos pasan por el centro cálido y por el borde frío. No hay un líder, nadie da órdenes. Es pura física y cooperación involuntaria. ¿Sabías que la voz humana puede romper una copa de vidrio? No es un mito. Para lograrlo, el cantante tiene que encontrar exactamente la frecuencia de resonancia de esa copa específica. Cada copa tiene una frecuencia propia. Si la voz golpea a esa frecuencia exacta y con suficiente volumen, las vibraciones se acumulan dentro del vidrio hasta que el material ya no aguanta más y se rompe. Lo increíble es que dos copas idénticas del mismo fabricante pueden tener frecuencias ligeramente distintas porque el grosor del vidrio nunca es perfectamente uniforme. Ahora viene algo mejor. ¿Sabías que hay un sonido que los humanos pueden sentir pero no escuchar? Se llama infrasonido. Está por debajo de los 20 Hz, que es el límite inferior del oído humano. Pero lo interesante es lo que pasa cuando el infrasonido llega al cuerpo humano sin que lo percibas conscientemente. Puede causar sensación de malestar, ansiedad inexplicable e incluso la impresión de haber visto algo sobrenatural. Algunos investigadores creen que en ciertos lugares considerados embrujados generan infrasonidos por razones físicas como tuberías, viento o maquinaria vieja. Lo que nadie te contó sobre las tormentas eléctricas es esto. Cada rayo dura apenas una fracción de segundo. Y el sonido que escuchas después, el trueno, ocurre porque el rayo calienta el aire a su alrededor tan rápido que ese aire se expande de golpe creando una onda de presión. La distancia al rayo se puede calcular contando los segundos entre el relámpago y el trueno y dividiéndolos por 3. Eso te da la distancia aproximada en kilómetros. Ahora viene algo que vas a mirar diferente mañana. Cuando abrís el freezer y ves esos cristales blancos que cubren todo, eso tiene nombre. Se llama escarcha de sublimación.
El vapor de agua del aire dentro del freezer pasa directamente de gas a sólido sin pasar por el estado líquido. Es el mismo proceso que forma las nubes en el cielo, pero ocurriendo dentro de tu heladera, a temperatura bajo cero en fracciones de hora. Seguimos con algo del océano. ¿Sabías que existen ríos dentro del océano? Se llaman corrientes de turbidez. Son avalanchas de sedimento que bajan por las pendientes del fondo marino a velocidades de hasta 70 km por hora. Son tan poderosas que en 1929 una sola corriente de turbidez cortó decenas de cables telegráficos submarinos en secuencia, uno por uno, a medida que avanzaba por el fondo del Atlántico. Los ingenieros de la época registraron los cortes en orden cronológico y así se dieron cuenta de lo que había pasado. Fue la primera vez que se documentó este fenómeno. Ahora algo que pasó en la historia y casi nadie recuerda. En 1859 ocurrió la mayor tormenta geomagnética registrada en la historia. Se llama el evento Carrington. Una eyección de masa coronal del Sol golpeó la Tierra con tanta intensidad que las auroras boreales se vieron hasta en el Caribe. Los telégrafos de toda Europa y América del Norte se apagaron. Algunos operadores reportaron que incluso después de desconectar las baterías, los equipos seguían funcionando solos con la electricidad inducida por las tormentas. Si ese mismo evento ocurriera hoy, los satélites, la red eléctrica y los sistemas de comunicación globales colapsarían en minutos. Esto va a cambiar cómo ves las ciudades. Los pavimentos de la mayoría de las ciudades son más calientes que el campo circundante. A eso se le llama isla de calor urbana. El cemento y el asfalto absorben la radiación solar durante el día y la liberan de noche. En algunas ciudades grandes, la temperatura puede ser hasta 8 grados más alta que las zonas rurales de alrededor. En verano, eso tiene efectos reales sobre la salud de las personas que viven ahí. Algunas ciudades comenzaron a pintar los techos de blanco o a plantar más árboles específicamente para reducir este efecto. ¿Sabías que los pulpos pueden ver colores a pesar de ser daltónicos? Sus ojos solo tienen un tipo de fotorreceptor, lo que normalmente significa visión en escala de grises, pero sus pupilas tienen una forma irregular en forma de W. Esa forma permite que, según el ángulo de entrada de la luz, diferentes longitudes de onda lleguen a la retina. El pulpo mueve lentamente sus pupilas para comparar esas variaciones y así deduce el color. Es como calcular el color usando geometría en lugar de tener los receptores directamente. Ahora, algo sobre los árboles más grandes del planeta. Las secuoyas gigantes de California pueden vivir más de 3.000 años. El árbol más grande del mundo, llamado General Sherman, tiene más de 1.400 toneladas de masa viva. Pero lo que pocos saben es que estas secuoyas necesitan el fuego para reproducirse. Sus conos pueden quedar cerrados durante décadas esperando el calor de un incendio para abrirse y liberar las semillas. Sin fuego, el suelo del bosque se llena de vegetación que compite con las secuoyas jóvenes. Los incendios controlados son ahora parte del manejo oficial de estos parques. ¿Sabías que el cielo azul tiene un sonido equivalente en la óptica? Cuando el sol se pone, su luz viaja a través de mucha más atmósfera que cuando está en el cenit. Los colores de onda corta, como el azul, se dispersan tanto que no llegan a tu ojo. Solo pasan los de onda larga, los rojos y naranjas. Por eso, al atardecer, el cielo se tiñe de esos colores. Seguimos con algo de la historia de la medicina. Durante siglos, los médicos diagnosticaban enfermedades probando la orina de sus pacientes, no con instrumentos, con la lengua. Había enfermedades que daban a la orina un sabor dulce, como la diabetes, y el médico las detectaba así. Recién en el siglo XVIII se comenzó a desarrollar análisis químicos que reemplazaron este método. Hoy, el diagnóstico que ese médico hacía con el paladar lo hace en una tira reactiva en 30 segundos. Pero eso no es todo. ¿Sabías que hay un lago en Bolivia que actúa como el espejo más grande del mundo? Se llama Salar de Uyuni. Cuando llueve, una capa fina de agua cubre la sal y la superficie se vuelve perfectamente plana y reflectante. El horizonte desaparece por completo. El cielo se duplica hacia abajo y no puedes distinguir dónde termina el suelo y dónde empieza el aire. Los satélites de la NASA usan este lugar para calibrar sus instrumentos de altimetría porque es la superficie más plana de la Tierra. ¿Sabías que los tiburones tienen un sexto sentido que los humanos no tienen? Se llama electrorecepción. Tienen órganos llamados ampollas de Lorenzini.
distribuidos por el hocico, que detectan los campos eléctricos generados por los músculos de otros animales. Cada movimiento muscular produce un campo eléctrico minúsculo. El tiburón lo detecta aunque la presa esté enterrada bajo la arena o completamente quieta. En oscuridad total, sin ver ni oler, el tiburón puede orientarse hacia ti solo por los latidos de tu corazón. Esto va a cambiar cómo ves los metales. El galio es un metal que se derrite en la palma de tu mano. Su punto de fusión es de apenas 29,7 grados centígrados, menos que la temperatura corporal. Eso significa que si lo agarras con la mano, se convierte en líquido plateado entre tus dedos. Es completamente inofensivo. Una de sus propiedades más extrañas es que si lo mezclas con aluminio, hace que el aluminio pierda toda su resistencia mecánica. Una lata de aluminio se puede deshacer como papel mojado si le aplicas una pequeña cantidad de galio. ¿Sabías que existe un fenómeno llamado relámpago de bola? Son esferas luminosas de entre 1 y 50 centímetros que flotan en el aire durante varios segundos o incluso minutos. Se mueven de forma errática y en algunos casos atraviesan paredes. Hay miles de reportes de testigos en todo el mundo desde hace siglos. La ciencia todavía no tiene una explicación definitiva de qué son. Algunas teorías hablan de plasma, otras de microondas, otras de alucinaciones. Lo que sí se sabe es que muchos de los reportes coinciden en detalles muy específicos que los testigos no podrían haberse inventado de forma independiente. Ahora, algo sobre los idiomas. Hay idiomas que no tienen palabras para los colores azules y verde por separado. Los tratan como variaciones del mismo color. El japonés antiguo usaba una sola palabra para ambos. El ruso, en cambio, tiene dos palabras distintas para lo que en español llamamos azul. Una para el azul claro y otra para el azul oscuro. Los experimentos cognitivos muestran que los hablantes de ruso son notablemente más rápidos distinguiendo esos dos tonos que los hablantes de idiomas con una sola palabra. El idioma que hablas afecta literalmente cómo percibes los colores. Sigamos con algo microscópico pero enorme. Una sola cucharada de tierra de jardín contiene más microorganismos que personas en toda la Tierra. Hay bacterias, hongos, protozoos, nemátodos y antrópodos microscópicos. Esa comunidad invisible descompone materia orgánica, fija nitrógeno del aire y hace posible que las plantas crezcan. Sin esa capa de vida microscópica en el suelo, no habría agricultura ni bosques. La tierra fértil no es solo tierra. Es un ecosistema entero viviendo comprimido en cada puñado. ¿Sabías que la luz no viaja siempre a la misma velocidad? Los 300.000 km por segundo que conocemos corresponden a la velocidad de la luz en el vacío. Cuando la luz entra en un material como vidrio o agua, se ralentiza. En el agua viaja aproximadamente a 225.000 km por segundo. En ciertos cristales especiales a temperatura casi de cero absoluto, los científicos lograron ralentizar la luz a 17 metros por segundo, tan lento como una bicicleta. Y en 2001 lograron detenerla completamente por una fracción de segundo, guardar la información que llevaba y luego relanzarla. ¿Sabías que las ballenas jorobadas componen canciones que evolucionan con el tiempo? Todos los machos en una región cantan la misma canción, pero cada año la canción cambia un poco. Se agregan frases nuevas, se eliminan otras. El cambio siempre comienza con un macho que introduce una variación, y los otros la copian hasta que se convierte en la nueva norma. Es evolución cultural en tiempo real. Los investigadores llevan décadas grabando estas canciones y documentando cómo se transforman de año en año como si fueran tendencias musicales. Ahora algo que tiene que ver con lo que estás haciendo ahora mismo. Estar acostado en la oscuridad leyendo o mirando algo relajante reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, de forma activa. Tu cuerpo empieza a prepararse para dormir mucho antes de que cierre los ojos. La temperatura corporal baja levemente, la frecuencia cardíaca se enlentece. Las pupilas se dilatan para aprovechar hasta el último fotón de luz disponible. Tu cerebro empieza a consolidar todo lo que aprendió durante el día, incluyendo estos datos que estás leyendo ahora mismo. Los vas a recordar mejor mañana por haberlos visto justo antes de dormir.